En Bogotá, Colombia, saludamos al abogado Germán Humberto Rincón, es activista, defensor de los derechos de los homosexuales, además protagonista de esta noticia que estamos desarrollando en el programa La Noche, porque fue quien ejerció la defensa en este caso que presentamos. Abogado, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme y permitir esos espacios de reflexión a la democracia. ¿Cuál es el sentido de la decisión de la Corte Constitucional y cuál es el mensaje que cree usted que le envía el Alto Tribunal a la Procuraduría? Básicamente lo que hizo la Corte Constitucional fue confirmar que las parejas del mismo sexo sí constituimos familia, entre otras porque la misma Constitución lo dice cuando habla de que se podrá conformar por un hombre o una mujer o por la voluntad responsable de conformarla, como se conforman madres solteras, padres solteros, hijos, abuelos, etcétera. La Procuraduría, al decir que quería la nulidad, en este momento sale claramente cuestionada, porque siendo el organismo que controla y defiende los derechos humanos, claramente podríamos decir que no ha debido de presentar este tipo de nulidades y nos logra concluir que estamos frente a una Procuraduría antiderechos. Llama la atención que la Corte le envíe estos mensajes al Ministerio Público. En su concepto, ¿la Procuraduría argumenta sus declaraciones en la Constitución colombiana o de acuerdo a las creencias religiosas de quienes encabeza la institución? Con este otro fallo, la Corte Constitucional está haciendo una advertencia constitucional a la Procuraduría para que evite tomar este tipo de acciones que van en contra de la democracia, que no favorecen los derechos humanos y que le hacen daño a los movimientos sociales y a la justicia social. Ahora, en las próximas semanas el Senado debatirá el llamado matrimonio igualitario o personas entre el mismo sexo. ¿Este auto de la Corte envía un mensaje al legislativo para aclarar en la ley lo que pueden hacer o no las parejas del mismo sexo? En este momento la Corte Constitucional le ha permitido que el espacio del Foro de la Democracia, como es el Congreso, tiene una oportunidad exquisita para que pruebe que realmente son personas que conocen la Constitución, que garantizan la democracia y que tienen además un deber con respecto al tema de parejas del mismo sexo, como otros muchos temas, y es un momento importante para que el Congreso decida y entre a legislar como se lo está en este momento la Corte Constitucional invitando el debate. Con este mensaje de la Corte, ¿qué pasa con la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo? ¿Ese debate iniciará en esta legislatura? ¿Hay ambiente para iniciarlo? Con el tema de adopción ha habido muchos mitos, muchos sitios oscuros, mucha desinformación y mucha falta de pensamiento reflexivo y adicionalmente de investigación científica real con el tema. Lamentablemente es un asunto sobre el cual se tejen muchas incertidumbres. Claramente en muchos países han tomado esta decisión después de que la investigación científica ha dicho que no existe ningún inconveniente. Aquí quien prima son los derechos de los niños y niñas que tienen derecho a tener un papá homosexual o una pareja de madres lesbianas que en ningún momento le van a hacer daño. Mi padre y mi madre eran heterosexuales y yo soy homosexual. Con eso concluyo que el tema de la orientación sexual no se confecciona en casa. Este mensaje de la Corte Constitucional parece revelar que el Alto Tribunal es hoy el contrapeso de la Procuraduría. ¿Qué piensa de esta situación? En este momento, la única institución del Estado que le está diciendo al procurador que cumpla con la misión constitucional de defender los derechos humanos es la Corte Constitucional, diciéndole al procurador, usted se está equivocando. Y además de eso, en otras sentencias, usted está violando los derechos humanos, siendo el garante de ellos. Usted es uno de los impulsores de la demanda contra el procurador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo va ese proceso que ha sido noticia además en las últimas horas? En vista de la insuficiencia del Estado colombiano, nos hemos visto obligados y obligadas a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a plantear todos los abusos y la persecución que está haciendo la Procuraduría frente al tema de derechos sexuales, derechos reproductivos y los activistas que trabajamos para que este país sea un país libre y un país en el cual podamos vivir todos y todas. La comisión en este momento está analizando lo que está haciendo el procurador y cómo esto atenta contra los tratados internacionales aprobados por el Estado colombiano. Abogado Rincón, gracias por acompañarnos en el programa La Noche.
A ustedes, feliz noche. Muy amable. Con la decisión de la Corte Constitucional, el Alto Tribunal parece caracterizarse como el contrapeso institucional a la poderosa Procuraduría que dirige Alejandro Ordóñez. En lo que va de 2013, la Corte Constitucional ha proferido al menos 3 decisiones que contradicen al Ministerio Público. La Procuraduría General de Colombia ha recibido este año fuertes mensajes de la Corte Constitucional. El más reciente ocurrió esta semana cuando el Alto Tribunal dejó sin piso un recurso de nulidad contra una sentencia que protegía los derechos a pensión de supervivencia a un homosexual que convivía con un sacerdote en Bogotá. Pero no ha sido el único pronunciamiento contra la Procuraduría y su jefe, Alejandro Ordóñez, de quien sus críticos aseguran que sus actuaciones tendrían más de posturas religiosas que de argumentos legales. Confrontaciones que van más allá de los oficios de la Procuraduría y han pasado a los medios de comunicación. El país sabe, el país conoce que yo soy partidario, no solamente por mis convicciones, sino dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que el matrimonio sea entre uno y una. Otra actuación de la Corte Constitucional restringió a la Procuraduría su poder para nombrar funcionarios públicos. La Corte concluyó que dichos concursos deben ser dirigidos por los consejos municipales, obviamente con el apoyo de otras entidades, como la Comisión Nacional del Servicio Civil o por las universidades, públicas o privadas. Y el 28 de febrero la Corte exhortó a la Procuraduría a un concurso público para escoger procuradores judiciales. La Corte Constitucional ordenó someter a concurso público los cargos de procuradores judiciales que habían sido catalogados legalmente como de libre nombramiento y remoción para su designación por la Procuraduría General de la Nación. Por su parte, la Procuraduría radicó una demanda ante la Corte Constitucional contra la ley antidiscriminación porque en su concepto y paradójicamente la norma viola derechos a la libre expresión y libertad religiosa. Los ciudadanos también cuestionan al procurador, quien tendría que responder por una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tanto así que el pasado 12 de marzo, un grupo de 18 organizaciones afín con temas sexuales y reproductivos denunció ante la Corte Interamericana una supuesta persecución de Alejandro Ordóñez. Vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la falta de control del Estado al abuso del poder del procurador, que desconoce los derechos humanos sexuales y reproductivos, cuya omisión puede generar la responsabilidad internacional de Colombia. Este parece ser el contrapeso que recibe Ordóñez, hoy reconocido como un político hábil, quien logró reelegirse como jefe del Ministerio Público y quien además consigue que al matrimonio de su hija asistan los políticos más poderosos de Colombia. Concejal Marco Fidel Ramírez, concejal de Bogotá, aquí hay una dualidad. ¿Debe la Corte Constitucional interpretar la Constitución o cumplir la Constitución? ¿Y debe el procurador cumplir la Constitución o defender sus creencias? Es evidente que la Honorable Corte Constitucional ha desbordado sus funciones. Su deber es ser guardiana de la Constitución, como aquí se ha dicho, y la forma como ha interpretado la Constitución evidentemente distorsiona de manera manifiesta el espíritu del artículo 42 de la Constitución Política. No se les debe olvidar a ustedes que la Corte Constitucional está obligada a impartir justicia en nombre del pueblo colombiano y conforme al mandato constitucional. El sentir mayoritario del constituyente primario, esto es del pueblo de Colombia, se plasmó en la Constitución del 91 y definió en el artículo 42 que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que está constituida por un hombre y también por una mujer. En ese orden de ideas, con toda consideración y respeto, es evidente que la Corte Constitucional ha emitido su fallo en contravía al sentir mayoritario del pueblo colombiano que reconoce a la familia como una expresión de carácter fáctico y jurídico entre un hombre y una mujer. Y en cuanto al procurador, evidentemente el señor procurador se ha atenido a derecho, en armonía con su responsabilidad en el Ministerio Público para defender lo que corresponde al mandato constitucional. En ningún momento percibimos, la mayoría de los colombianos, ni que el señor procurador se haya excedido en sus funciones o que evidentemente, como pretenden decirle, ha violado los derechos humanos de alguna comunidad en particular. Ahora, esa realmente es una expresión inadecuada. Concejala Angélica Lozano, si hay un vacío jurídico, ¿no está en su derecho el procurador también de decir que aún no se ha considerado como matrimonio o como familia la unión entre personas del mismo sexo? No es función del procurador
ni los derechos se conceden por mayorías, ni por encuestas. Si así fuera, estaríamos todavía en la esclavitud y las mujeres en la casa y no estaríamos trabajando. Nuestros derechos no se mendigan y la Corte Constitucional, cuya función es amparar la Constitución en su espíritu, lo ha reiterado. Al mismo amor, los mismos derechos y con los mismos nombres. Los heterosexuales en nuestro país tienen dos opciones para fundar la familia. Una informal, la unión marital de hecho, y una formal, suscribir el contrato de matrimonio. Nosotros, los miembros de la comunidad LGBT, solo tenemos una opción, la unión de hecho. Y ojalá que no se note, y ojalá que nadie vea, que yo los respeto desde que no se vean y no tengan derechos. La Corte ha dicho, ahí hay una discriminación. Es injustificada y necesitan tener la misma protección. De ahí el plazo hasta el 20 de junio. ¿Para qué? Para que también tengamos dos opciones, no solo una, con plena garantía para el ejercicio pleno de nuestros derechos, integralmente. Ahora, señora Rubla, ¿está bien que el procurador actúe de esta forma? A ver, primero de todo, ustedes están sobredimensionando el papel del procurador. A mí no me parece ni tan poderoso, ni tan omnicomprensivo de todo el poder que le indilgan. Lo que hace es dar conceptos. Aquí la que toma la decisión es la Corte Constitucional y ya la tomó. Le puede gustar o no al procurador, le puede gustar o no a algunos sectores de la sociedad, pero la decisión está tomada por el momento y hay una orden para el Congreso para que regule la materia. También creo que se está confundiendo familia con matrimonio. Eso no es correcto confundirlo. Entonces los que somos viudos no tendríamos familia porque no estamos un hombre y una mujer, sino que estamos solos. Eso no es cierto. La familia puede tener múltiples manifestaciones y la Corte Constitucional ya dijo que en las parejas del mismo sexo puede haber una unión familiar con unas consecuencias económicas que son protuberantes y que lo que ha hecho la Corte es evitar una discriminación. El señor procurador, si no está de acuerdo, puede interponer los recursos. Esto es un sistema jurídico, que es lo que él ha hecho y se le negó. Pero eso no quiere decir que esté tampoco armando una guerra. Yo creo que le estamos sobredimensionando el papel al procurador y son los mismos medios de comunicación los que andan en esa tarea. Yo creo que ni tanto poder, tendrá un poder burocrático y un poder disciplinario, pero en estas cuestiones lo único que él hace es emitir un concepto y obviamente lo emite de acuerdo a su pensamiento. Pero, señora Rubla, no podemos dejar de lado que los pronunciamientos del procurador están generando polémica, están caldeando los ánimos y él insiste en que todavía, pues aún no ha respondido a esta instrucción de la Corte Constitucional, pero él insiste en que no se trata de una familia y que no se trata de un matrimonio. Mire, en mi opinión, la decisión de la Corte es cosa juzgada constitucional. El procurador interpuso un recurso que ya se le negó y le jalaron las orejas. Luego él no tiene otra cosa sino plegarse a lo que es la decisión de la Corte Constitucional. Y el Congreso tiene que atender también la decisión de la Corte Constitucional, que es reglamentar la materia. La Corte Constitucional ha interpretado la Constitución entendiendo que la familia puede componerla, la unión, de hecho, no solamente heterosexual, sino también la homosexual. Eso en este momento es indiscutible y en mi opinión eso se pone a tono con el universo entero. Es que la sociedad va cambiando y lo peor que uno puede es resistirse a esos cambios. La pregunta que le hacemos a nuestros televidentes a esta hora es si están o no de acuerdo con que el Congreso de Colombia legalice las uniones de parejas del mismo sexo. Pueden opinar a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Vamos a leer lo que nos dicen algunos televidentes. Norlin Jacome nos dice: no al núcleo familiar homosexual, no a la adopción homosexual. Me imagino al niño preguntando quién es mi mamá de los dos. Otro tuitero, Carlos Alberto, nos dice: si en este país estamos hablando de paz, tolerancia e igualdad, ¿por qué ellos como homosexuales deberían quedar por fuera? Otro de los tuiteros, Karina Barreto, comenta: los homosexuales no deben adoptar. Si se legaliza el matrimonio, se abriría paso a la adopción en parejas gays. Justamente, este es el punto que discutiremos al regreso de comerciales. Vamos a una pausa, no se muevan, en minutos regresamos.